Lo que yo veo en Venezuela desde tiempo de Chávez es un importar demonios y espíritus de otras naciones que están peores que ellos. Ningún cambio que ninguna persona político, sociólogo, intelectual traiga un cambio. Si en el cambio, en la ecuación no está Dios, ese cambio no es funcional. Vamos a hablar de Cuba. Cuba es un país que abiertamente se declara ateo, pero que dentro de su país, ¿qué es lo que predomina? La santería, la hechicería, ¿verdad? Y esas prácticas también con prácticas africanas y demás, del sincretismo también religioso. ¿Y qué hace Chávez? Lo primero que Chávez es irse a asociar y a unir, antes que con cualquier otra nación, con Cuba. Donde el presidente de Venezuela invitó a un grupo de pastores, estaban orando por él. Él incluso se puso una toga, creo que se llama así, con un texto bíblico del Antiguo Testamento. Y él citó el texto bíblico. Y luego los pastores estaban haciendo lo propio, o sea, haciendo lo que tienen que hacer, orar, en oración también. Y me dio mucha tristeza más adelante una celebración que hicieron, donde esa celebración era dedicada a la santería. Ahora, lo que yo sí pienso es que nadie puede gobernar con un gabinete, con un gabinete de ídolos. Porque hay gente que tiene a Santa Clara como si fuera la que se encargara de meteorología o desastres naturales. Sí. Hay otro que tiene a San Ramón para que saque a las mujeres con bien cuando tienen problemas a nivel de dar a luz el parto. En Venezuela tienen a San Gregorio para los enfermos. En Cuba tienen a San Lázaro para los menesterosos. Y cada quien en ese tipo de gobierno y aquí y allá creen que tienen un gabinete para ayudarlo a dirigir el país. Y lamentablemente los que están gobernando son espíritus y son demonios. Entonces lo que vamos viendo es que en vez de ser hombres que están administrando estos países, en lo que están sucediendo estas situaciones, son espíritus del diablo que están gobernando a través de hombres. Y es lo que se llama en la Biblia los gobernadores. Ahora, los gobernadores están aquí en las personas que gobiernan, y por eso es que tú ves que surgen los dictadores y los asesinos, los déspotas, personas caudillas, personas que entienden que ellos son mesías. Bendiciones, bienvenidos a este programa. Esto es Excelencia. Para nosotros siempre es un placer poder llegar a sus vidas a través de este medio, a través de esta plataforma, a través de este canal. Que siempre yo se lo digo, Excelencia Cristiana Televisión es para que usted sea edificado. Es un canal creado con ese propósito de que usted pueda ser bendecido. Y yo no estoy solo, ustedes saben que me acompañan unos regios hermanos avesados que comparten conmigo este panel. Y yo voy a dejar que ellos se presenten y también los saluden a ustedes. Dios le bendiga a todos, un gran placer estar acá con ustedes, me gozo, es un privilegio estar aquí en medio de estos hombres de Dios que siempre comparten la palabra y de los cuales se aprende tanto en el sentido espiritual y en todo lo que tiene que ver con la Biblia. Un gozo y una bendición, así que comparte el video, dale like porque esto se va a poner bueno, así que ya ustedes saben. Sí, el sentir es mutuo, una vez más, pues compartiendo con los hermanos temas que son complejos, pero que también pueden servirnos de edificación para poder entender cómo va el mundo, ¿no? El mundo hacia el anticristo, el mundo con naciones dirigidas por hombres que en la mayoría de los casos pues son regidos por las potestades, por los principados, por el príncipe que domina el aire de este mundo, como dice la Biblia, ¿no? El príncipe, la potestad del aire. Ustedes me corregirán más adelante. Y bueno, vamos a hablar de una nación que creo que corre la misma suerte, en parte, de los temas que hemos estado tratando con anterioridad acá en Esto es Excelencia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, ustedes escucharon ya el adelanto de que vamos a hablar de una nación. Y llevamos una serie prácticamente. Hemos estado hablando de algunas naciones y de algunas situaciones también extraordinarias que se han ido dando, como hablamos de Donald Trump y el atentado. Hemos hablado de otros países con condiciones y situaciones diferentes, pero que a nivel espiritual están causando estragos. Y también a nivel de las señales proféticas está removiéndose la iglesia porque dice algo está pasando. Sí. Y nosotros que estamos atentos a las profecías y que de alguna manera siempre estamos en esa búsqueda del conocimiento y la revelación de la palabra, pues sabemos que están sucediendo cosas que están dando al traste con esas situaciones que la Biblia enmarca de los tiempos finales, de los últimos tiempos,
y que nosotros tenemos que estar bien despiertos. Yo creo que son situaciones que nos mandan a estar cada día más despiertos y atentos a lo que está sucediendo. Nosotros vamos a hablar de Venezuela con mucho respeto, nuestros hermanos venezolanos, que nos solidarizamos con ellos. Yo me solidarizo con los hermanos de Venezuela. Tengo muchos amigos venezolanos que a través de las redes pues he tenido cierta cercanía y sé que están atravesando por situaciones bien difíciles, aunque a veces parece como que la cosa mejora un poquito, pero dentro de lo que mejora siempre se está viendo que hay una situación bien difícil. Próximamente tienen elecciones en estos días. No sé si este video ya estará al aire para las elecciones, pero está cerca. Y cualquiera que sea el resultado, pues, de estas elecciones, uno piensa como que no se ve vislumbrar un futuro promisorio por las condiciones en las cuales se encuentra hoy en día. Pero a nivel espiritual, el país de Venezuela es un país con una cultura muy rica, pero eso no le quita los problemas espirituales que tiene. Entre el catolicismo, las prácticas quizás aborígenes que se entrelazan, el sincretismo religioso. Al final de cuentas lo que vemos es mucha idolatría. Claro. Que si Chiquinquirá, que si... una cantidad de ídolos que tienen. Que a veces uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo? Será la ignorancia del ser humano. Pero aquí tenemos un grupo de hermanos, tenemos unos hermanos en este panel que yo sé que van a ampliar esto sobre este país, pero yo quería introducirlo prácticamente presentando el panorama. Pero yo sé que hay mucho más que decir. Sí, bueno, Venezuela adolece de lo mismo de las grandes potencias, de dicho sea de paso, hablando en el plano espiritual. Venezuela era una potencia de la región, o sea, el petróleo. De hecho, Venezuela llegó en un momento a ayudar a países latinoamericanos, claro. Haciendo una especie de negociaciones un poco incluso hasta extrañas, ¿no? Cambiando especias por petróleo. Wow. Y bueno, eso en un momento determinado fue un impacto a nivel mundial. Ahora, ¿qué ha pasado con Venezuela desde mi perspectiva? Creo que ha sido un asunto de su ideología política. O sea, si bien es cierto que no hay una ideología que uno pueda decir, esta ideología surgió para resolver los problemas de las naciones en el mundo, porque el único que va a resolver todo esto es nuestro Señor Jesucristo, y la única cosmovisión que da verdadera libertad, paz y seguridad en todos los aspectos es cuando usted tiene al Espíritu Santo en su corazón, guiando su vida en el nombre de Jesucristo. Eso es lo único en el mundo entero, probado y comprobado, ¿no? Pero la ideología política que tiene que ver con el socialismo y el comunismo nunca ha dado pie con bola en la historia de la humanidad. Nunca. De hecho, los mismos comunistas que están esperando llegar al poder, cuando llegan al poder y no resuelven nada y hay una debacle, entonces los comunistas que ven eso dicen, ese no es el comunismo, eso es el socialismo. Wow. Entonces comienzan a como avergonzarse siendo partidos comunistas socialistas. Y eso es en parte un asunto, vuelvo y repito, porque todo recae en lo espiritual, un asunto espiritual, y desde esa perspectiva una ideología que es abiertamente enemiga de Dios, enemiga del Evangelio de Jesucristo, perseguidora del Evangelio de Jesucristo, perseguidora de los hermanos cristianos, perseguidora de todo lo que tenga que ver o que gravite hacia los valores cristianos. El comunismo, en toda su historia, siempre ha atacado abiertamente al cristianismo, y todo eso tiene consecuencias, porque todo aquel que niegue que Cristo ha venido en carne es anticristo, ¿no? Y por lo tanto le cae un tipo de anatemización. Es como una maldición que gravita. Y las naciones que han vivido eso, cuando uno va a la historia y lo investiga, han tenido grandes desastres económicos, sociales, culturales, etc. Y Venezuela no ha sido la excepción, aunque, ya con esto paso la palabra, hermanos, ahí hay mucho pueblo de Dios,
muchos pastores, muchos evangelistas, muchos predicadores. Creo que Venezuela también ha dado buenos apologistas, cristianos evangélicos, pero también en ese mundo espiritual también hay muchos oportunistas que se disfrazan de ovejas, pero son lobos rapaces. O sea, muchos que dicen que son cristianos buscando la prebenda política, y entonces eso complica un poquito la situación. Bueno, hay un escenario un poco complicado ahí, como todos estamos viendo. Hay un foco de atención en estos últimos días por las próximas elecciones y un tema de un país que tiene 25 años bajo un régimen, ¿verdad? Una especie de régimen, como podríamos llamarle, y vemos que hay muchas complicaciones en el término espiritual con este país. Este video no es como para criticar a la nación, sino para darle un recorrido y una observación en el ámbito espiritual y tratar de aportar con palabras a las soluciones y arrojar luz a lo que pueda ayudar a cambiar la nación. Creo que ahora mismo esa nación y todos los que están allá y moran allá necesitan un cambio, anhelan un cambio de panorama. Realmente están viviendo tiempos grises muy fuertes para ellos y necesitan un cambio. Y la iglesia cristiana, que creo que está allá como en todas naciones, Dios levanta a hombres y mujeres, claro, deben de ejercer su función de oración y no perder la fe, ¿verdad? Inicio con esto, no perder la fe porque hay esperanza, dice un proverbio, hay esperanza para los que están entre los vivos, o sea, las cosas pueden mejorar, pueden cambiar y ahora mismo con la fe en el Señor algunas cosas pueden mejorar, pero en el análisis que usted daba y lo que estamos mirando desde el inicio, vemos un escenario complicado, una ideología que parece muy buena, pero hay un trasfondo espiritual diabólico, ¿verdad? Hay una agenda diabólica dentro de esta ideología del comunismo, de que todo es una paz, de que cambiar, ¿verdad? Traer un cambio, pero ningún cambio que no tenga a Dios de por medio es un cambio real. Yo creo que, en una opinión mía personal, ningún cambio que ninguna persona político, sociólogo, intelectual, traiga un cambio. Si en el cambio, en la ecuación no está Dios, ese cambio no es funcional. Claro. Bueno, que lo que yo veo en Venezuela desde tiempo de Chávez es un importar demonios y espíritus de otras naciones que están peores que ellos. Almanzar. Sí. La santería. Dios mío. Es lo que yo veo, porque por ejemplo Cuba, vamos a hablar de Cuba. Cuba es un país que abiertamente se declara ateo, pero que dentro de su país, ¿qué es lo que predomina? La santería, la hechicería, ¿verdad? Y esas prácticas también con prácticas africanas y demás, del sincretismo también religioso. ¿Y qué hace Chávez? Lo primero que Chávez es irse a asociar y a unir, antes que con cualquier otra nación, con Cuba y con Fidel Castro. Y a partir de ahí vemos que en esa asociación de esas naciones no salió nada bueno. O sea, empezando por ahí. Pero ya de manera interna en Venezuela tenían sus problemas espirituales y religiosos. Porque es un país que también viene arrastrando el problema de la idolatría y es un problema que lo hemos recalcado. Cómo Dios aborrece la idolatría. Yo no estoy diciendo que Dios no ama a los hermanos venezolanos, pero la idolatría es aborrecida por el Señor. Y el país que abiertamente es dada de una manera tal como lo es este país a la idolatría, esas consecuencias tienen que llegar, pero no se queda ahí, sino también en el ámbito de las blasfemias que se levantan dentro de estos gobernantes hacia Dios. Porque cuando tú te unes con países que son ateos abiertamente y sus líderes practican el ateísmo y además de eso tienen un nivel o una ideología política socialista contraria a los derechos de los ciudadanos. Porque para establecer estas ideologías políticas tú tienes que tener un gobierno autoritario. Porque si la gente no se somete a tu gobierno no funciona. Entonces es un problema. Porque el socialismo entonces comienza a tomar las cosas de las personas y hacerla parte del Estado. Y para eso tiene que haber un acuerdo, de lo contrario lo que va a haber es una situación de confrontación. Entonces lo que vamos viendo es que en vez de ser hombres que están administrando estos países, en lo que están sucediendo estas situaciones, son espíritus del diablo que están gobernando a través de hombres. Y es lo que se llama en la Biblia los gobernadores. Que la gente, uno habla de los espíritus y uno habla de los principados. Los principados gobiernan lo que es una esfera de los aires que tiene que ver con la influencia de todo lo que se mueve en esa nación. Y evitan incluso que lleguen cosas de parte de Dios a ese lugar, como hablaba ahorita Carlos Veloz, que estaban hablando en otro tema, sobre el tema de Daniel capítulo 10. Se le oponen. Cuando venía la respuesta a Daniel,
no llegaba porque había una oposición. Los principados hacen ese papel. Ahora, los gobernadores están aquí en las personas que gobiernan y por eso es que tú ves que surgen los dictadores y los asesinos, los déspotas, personas caudillas, personas que entienden que ellos son mesías y que sin ellos no se salva una nación y que prefieren que la nación se hunda y no dejar ellos el gobierno. Entonces, cuando yo te digo esto es porque, por ejemplo, uno analiza Venezuela y de repente tú ves a un presidente que sustituyó a Chávez y en vez del país mejorar, ha empeorado. Porque cambió la figura, la persona, pero el espíritu sigue siendo el mismo que gobierna. O peor. Claro. Porque este se ha empecinado de una manera mucho más terrible quizás. Y es tan así que tú te das cuenta que este hombre no confía ni siquiera en sus propios ciudadanos. El sistema que tiene de gobierno es un sistema para estar pendiente, con informantes, con situaciones políticamente hablando a nivel del gobierno, para poder controlarlo, porque la gente no está de acuerdo en su gran mayoría. Entonces, son situaciones que tenemos que analizarlas, pero que yo entiendo, y esto tal vez sería un volver a repetir lo mismo, que espiritualmente la situación es la que está llevando a estas naciones a esas desgracias, porque no hay otra explicación. Carlos lo decía, Venezuela es uno de los principales países con la mayor reserva de petróleo del mundo. Si no me equivoco, es el segundo o el tercero después de Arabia Saudita. Entonces, estamos hablando de un país que debe de ser el país más millonario de todo el hemisferio americano a nivel de Sudamérica. No, y las riquezas minerales que tiene. Exacto. También. O sea, y la extensión territorial también, un país bastante grande. Entonces, nos damos cuenta que cuando analizamos los países de Latinoamérica, Sudamérica, nos encontramos con que Brasil, que puede marcar quizá una diferencia, Chile, pero después los demás países lo vemos en unas situaciones que tenemos que analizarlas. Pero en el caso de Venezuela, vienen esos puntos, esa alianza con Cuba, esa práctica constante del sincretismo y de lo que es esa religión tanto africana como indígena, que roza en el sincretismo religioso, pero también el catolicismo se une con esto para ellos tener un acervo cultural que lo identifica a nivel religioso, pero que a pesar de eso vemos que el protestantismo, el nivel de los evangélicos ha crecido. Yo creo que eso es un punto positivo, ¿verdad? Sí. Que está creciendo también a nivel evangélico, a nivel de la predicación del evangelio. Sí, claro, aunque yo creo que en todas partes se cuecen habas, como dice un dicho. Y yo vi un video que a mí me llamó mucho la atención, donde el presidente de Venezuela invitó a un grupo de pastores, estaban orando por él. Él incluso se puso una toga, creo que se llama así, con un texto bíblico del Antiguo Testamento. Creo que era Deuteronomio. No recuerdo el capítulo exacto, pero era el libro de Deuteronomio. Y él citó el texto bíblico. Y luego los pastores estaban haciendo lo propio. O sea, haciendo lo que tienen que hacer. Orar por él pidiendo perdón, pide perdón por la nación, etcétera, etcétera. Los pastores en oración también. Y me dio mucha tristeza más adelante una celebración que hicieron, donde esa celebración era dedicado a la santería. Wow. Entonces, ahí es donde uno dice, Señor, uno tiene que orar y pedir. Solamente tú conoces el corazón de tus siervos. Solamente tú conoces el corazón de las personas, ¿verdad? Está en tu voluntad. Tú eres soberano y tú tocas y das libertad. Y eso nos lleva a reflexión de que el ser humano puede ser capaz de utilizar cualquier instrumento, incluyendo el cristianismo, para engañar a las personas. Porque yo no puedo hablar por el corazón de los pastores. Yo sí vi que los pastores oraron por él. Es muy probable, y uno quiere confiar en eso, de que lo hicieron, guiado por el Espíritu Santo. Sí. Pero muchas veces hay países que están sumidos en un, como usted decía, pastor, en un régimen tan complicado, que es muy difícil ver voces que se levanten a hacer una apologética, porque los medios de comunicación son controlados, o hay una situación social, política, que uno tiene que andar ahí, que es muy difícil
hacer una voz de alerta o levantar la voz, ¿verdad? Pero, ¿qué vemos en Venezuela? Bueno, un panorama como años anteriores, elecciones, personas que están ahí para ir a la contienda política y la oposición en un momento toma un poquito de fuerza, luego baja, otros que están incluso en la diáspora, muchos hermanos venezolanos que han abandonado Venezuela deseando un cambio. Yo conozco muchos hermanos cristianos venezolanos que oran por su nación y me han dicho como testimonio de que aunque Venezuela tenga un cambio de gobierno, etcétera, etcétera, ya no será la misma Venezuela que una vez fue como ellos la vieron antes de todo ese proceso de los años que pues la familia de Chávez, Maduro, etcétera, etcétera, han implementado su gobierno, su plan de gobierno durante todos estos años. Yo veo a Venezuela como Cuba y como Corea del Norte. Ujú. Es la misma situación desde mi punto de vista. Bueno, lo que yo estoy mirando y políticamente se ve es un escenario funesto, incómodo, difícil. Es difícil. De visualizar porque automáticamente vemos el acto de pedir la oración. O sea, eso es politiquería, ¿verdad? El tema de la oración a los pastores. Muy probable. Entra en ese aspecto. Es una tesis, ¿verdad? Como usted menciona, le voy a tomar esa palabra. Es una tesis que entra en politiquería. Es más de lo mismo. Uno cree a veces, cuando uno ve ese tipo de cosas, uno por el momento. Yo, cuando vi el video, fui de eso también que creyó por el momento, wow. Yo me alegré. Sí, sí. Yo me alegré porque por lo menos exaltaron el nombre de Jesús. Aunque, Claro aunque sea por contienda, el evangelio está siendo predicado. Claro que sí. Yo visualicé eso y dije, wow, qué hermoso, qué bello. Pero después entonces vemos que el trasfondo era tratar de tomar un segmento de la población que ya el presidente y su analítica han visualizado que hay una gran comunidad de cristianos y esa comunidad hay que tratar de atraerla o tenerlos del lado de él. O tranquilizarlos. Tranquilizarlos, exactamente. Entonces, uno ve esto y dice, Dios mío, ¿qué pasará? Y vemos que inicia, como usted decía, con la exportación de espíritu y costumbres y brujería y santería a la nación. Todo estaba bien hasta que el presidente que inició todo eso comenzó con estas alianzas que más que alianzas políticas fueron alianzas espirituales, demoníacas, ¿verdad? Vemos que hay una unión de varios espíritus, varios gobernadores que se unen en ese momento para filtrar espíritus para que la nación entre en lo que es una debacle. Porque al final de la jornada, este espíritu busca enriquecer al que está poseído y empobrecer a la nación. Porque Claro. Siempre hablan de una prosperidad, que ellos van a traer prosperidad, pero cuando tú analizas, los únicos prósperos son ellos. Porque usted dice, ¿hay recursos naturales? Claro que sí. ¿Se está vendiendo el petróleo? Por supuesto. ¿A dónde está el dinero? No sabemos. Sí, correcto. Yo creo que nadie puede estar con Dios y con el diablo. Ay, ay, ay. La Biblia es muy clara con eso. Dios es celoso. Dios es celoso con eso. O sea, nadie puede adorar a otro Dios que no sea Dios. Y lamentablemente, lo que uno ve es de lo que uno habla. Pero hay otras cosas peores que no se ven. Por detrás. Que son las que hacen estos gobernantes y estas personas que le han dado la espalda a Dios y que por lo tanto también maltratan al pueblo. O sea, es que en Venezuela un profeta no puede ir a profetizar en contra de Maduro. Un pastor no puede ir a predicar y hablar en contra del gobierno. Si pastores oraron por él y él pidió perdón, lo primero que debieron haberlo hecho es discipularlo. Todo eso, toda esa práctica, toda esa celebración, esos ritos, si usted verdaderamente está pidiendo perdón, usted tiene que mostrar con el ejemplo. Y a lo mejor, ¿verdad? Entonces, ahí comienza el verdadero cambio, porque el cambio comienza en el interior, Así en el es. corazón. Cuando Dios quita ese corazón de piedra y pone uno de carne. Sí. Pero es peor cuando el nombre de Dios es utilizado en vano. Eso es mucho A peor veces- para una nación. A veces el cambio comienza en el interior, pero a veces también el cambio se da en la selva. Oh, también. Te voy a explicar. Wow. Explícame eso. Nabucodonosor En la selva. cambió de opinión 7 años loco en el monte. Claro que sí. Oh. Y cuando salió esos 7 años de la demencia, entonces dijo, ahora es que yo sé que el de allá arriba es que gobierna. Ujú. Claro. Y que al que él quiera exalta y al que él quiera humilla.
Pero le fue peor al rey Saúl. Bueno, Porque Dios le permitió un espíritu de tormento. Sí. Lo atormentaba. Saúl era un rey desechado. Sí. Exacto. Pero el caso de Saúl era que Saúl era desobediente. Estos no son desobedientes, estos nunca han obedecido a Estos Dios. nunca han obedecido. Claro. Entonces, esta gente tiene que ver un impacto en su vida para poder reconocer a Dios. Y lamentablemente a veces son cosas catastróficas, porque muchas veces se hablaba de Chávez. Acuérdense que de Chávez se hablaba y se tomaba un video donde Chávez maldecía a Israel. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que él decía que lo maldecía desde sus entrañas, de lo más profundo de sus entrañas. Sí. Y paradójicamente, ¿verdad? Sí. De una manera extraña, el cáncer surge ahí mismo, en ese lugar. Y no le valió, no le sirvió de nada viajar mucho a Cuba y beber moringa y todas las cosas que se inventaron. Al final de cuentas perdió la vida por el cáncer. Sí. Yo no digo que la muerte le llega a Chávez por una cosa u otra. Lo que yo sí sé es que Dios interviene en la historia humana. Y que aún así vemos que lo que ha sucedido después de Chávez ha sido peor. O sea, antes de Chávez estaban más suaves ellos. Incluso había a veces un mover como que la gente estaba con Chávez, que con este gobernante que tiene Venezuela ahora. Y el gran problema es cuando el gobernante entiende que es vitalicio. Ujú. O sea, que nadie lo mueve de ese lugar. Y yo te hablaba de Nabucodonosor, pero luego más adelante, porque Nabucodonosor no fue el último emperador de Babilonia. Daniel atravesó por un periodo donde pasaron 4 diferentes gobernadores y, Claro. y cuando estaba Artajerjes vino una mano y le escribió en la pared. Sí. Y automáticamente en ese Mené Mené Tekel Upharsin, tu reino ha sido pesado, ha sido puesto en balance, ha sido hallado falta y será quitado. Al momento rápidamente llegaron los medos y los persas, invadieron Babilonia y adiós Babilonia, que era la cabeza de oro. Sí. O sea que a veces hay gobernantes y personas que están en algunos lugares ejerciendo un poder que ellos se creen dioses, se creen que nadie lo va a mover de ahí, se creen que no hay forma de ellos ser quitados del lugar donde están. Y eso a ellos entienden que le da autoridad para ellos maltratar, para ellos abusar de la gente. Y eso es lo que estamos viendo en estos sistemas de gobiernos diabólicos, sí, en estas dictaduras, que es que se abusa de la gente, de su derecho, se maltrata a la gente, se empobrece a la gente. Y todo esto trae enfermedad, todo esto trae muerte, todo eso trae una migración masiva. Y lo que estamos viendo es personas que eran profesionales, que son profesionales, haciendo trabajos a veces que ni las personas que no han estudiado lo hacen por las necesidades que tienen. Claro. Entonces, eso no es Dios que está operando a través de esas personas. Entonces, cuando tú ves a una persona así reunirse con supuestos pastores o líderes de su nación, pero por otro lado, sabemos que en esa nación no hay libertad para predicar abiertamente el evangelio, solamente mientras nos toque los intereses al Mesías que está sentado ahí. ¿Verdad? Claro. Entonces, hay un problema grave. Hay un problema grave porque el asunto viene dando, si volvemos a repetirlo, por el problema espiritual que se está arrastrando, que va desencadenando unas cosas detrás de otras. Y lamentablemente lo que se vislumbra es que las cosas quizás no vayan a mejorar, pero aparentemente puede ser que haya un cambio. Es lo que se está viendo. Pero a veces los cambios, como yo les decía, no son como uno espera o piensa. Yo hablaba del cambio de Chávez a Maduro. Y no fue para bien. Fue para mal. Correcto. No, es la misma línea de los países. Yo me quedo en esta parte con que la ideología política ha incidido mucho, no ha dado resultado históricamente hablando. Y lo que hay que ver es hasta qué punto hay mínimamente un cambio en Venezuela, esperar las elecciones, sí, porque nosotros podemos estar haciendo un análisis. Obviamente el análisis espiritual siempre va a ser el más contundente porque este mundo está muerto en sus delitos y pecados, está caído, corrompido. Solo Cristo da libertad. Y ver hasta qué punto Dios permite que haya algún cambio. Si no hay un cambio, será más de lo mismo. Si hay un cambio, entonces uno pudiera ver que de alguna manera en los propósitos de Dios eso pues puede ser primeramente beneficioso para que la parte que nos compete a nosotros, que es la cosmovisión cristiana, pues incida
de manera positiva, que sea un impacto positivo a gran escala. Porque, repito, hay hermanos en Venezuela predicando el evangelio, han compartido con el presidente Maduro, se vio toda esa parafernalia de su perdón, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que se dé ese cambio en cuanto a, no tanto a quién va a gobernar, porque el ser humano no es que resuelve, sino en tanto a la cosmovisión social del pueblo venezolano, que no es el único que necesita una transformación espiritual. Otras naciones, incluyendo la nuestra, necesitamos profundizar más en el mensaje de Jesucristo. Exactamente. Yo creo que esa nación ha entrado en lo que es un retroceso y un estancamiento en todos los aspectos, económicos, sociales, en todas las áreas. Hay un estancamiento y, como usted dijo al principio, yo creo que es difícil que vuelva a ser como era, pero si el Señor, en su misericordia, que es a lo que uno apela como cristiano, uno analiza, uno mira, observa, pero uno siempre tiene esa perspectiva como hombres de fe, de creer de que las cosas pueden cambiar. Y con un escenario ahora de unas elecciones, que es lo que tenemos más cercano ahí, y hay un pueblo que yo veo por las redes sociales, veo las expresiones del pueblo en general, que hay un deseo de cambio. Ahora, yo le voy a hacer la pregunta a ustedes y la voy a dejar para ustedes. ¿Qué ustedes ven en el escenario electoral en los próximos días? ¿Va a haber un cambio? O sea, eso es algo de criterio personal de cada uno de ustedes. ¿Qué ustedes ven? ¿Habrá un cambio realmente o se va a quedar el hombre ahí en el poder? Yo veo a un pueblo deseando mejoría para su nación. Y el único que va a hacer un cambio de mejoría para su nación es Jesucristo. Más allá de lo político, yo no soy tan político, pero yo también deseo que mis hermanos venezolanos logren, principalmente los de la diáspora, que es con quienes más nosotros tenemos contacto y son los que más se quejan, ¿no? Pues que logren fundamentalmente un cambio espiritual en la mayoría de los venezolanos, en lo que tiene que ver con la libertad que solamente lo da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a esperar qué sucede, porque nadie sabe. La palabra de Dios dice que Dios quita y pone Reyes, los gobernantes, ¿verdad? Sí. Entonces, ese texto yo lo interpreto que Dios permite, porque Dios no fue que puso a Hitler, no fue que puso a Mussolini, Stalin, a Mao Zedong, a esos que persiguieron a nuestros hermanos, sino que Dios permite las cosas para que sepan que este mundo está caído y que el mundo recibe lo que merece y buscó, y Dios da lo que Él quiere, que es salvación y vida eterna a su pueblo. Mira, yo creo que en el caso de Venezuela nosotros tenemos que esperar lo mejor. Es lo que debemos, esperar lo mejor. Lo que debemos, claro. Quizás no sea lo que suceda, pero es lo que hay que hacer. Sí. Ahora, lo que yo sí pienso es que nadie puede gobernar con un gabinete, con un gabinete de ídolos. Porque hay gente que tiene a Santa Clara como si fuera la que se encargara de meteorología o desastres naturales. Sí. Hay otro que tiene a San Ramón para que saque a las mujeres con bien cuando tienen problemas a nivel de dar a luz del parto. En Venezuela tienen a San Gregorio para los enfermos. En Cuba tienen a San Lázaro para los menesterosos. Y cada quien en ese tipo de gobierno y aquí y allá creen que tienen un gabinete para ayudarlo a dirigir el país. Y lamentablemente los que están gobernando son espíritus y son demonios en muchísimos lugares a través de personas. Lo que pasa es que la gente no ve la posesión demoníaca desde el punto de vista de los gobernantes y de los políticos y de las personas que están a nivel de las empresas, los millonarios y eso. La gente ve los endemoniados en las personas que van a actividades religiosas, que van a concentraciones, a cruzadas, y caen en el suelo y patalean y botan espuma por la boca. Sin embargo, los demonios más peligrosos, muchos de los demonios más peligrosos, no hacen esas acciones o no se manifiestan de esa manera. Claro, hay un asunto de liberación y de eso estamos claros. Donde llega el poder de Dios, cualquier endemoniado puede caer. Pero usted no ve a esos presidentes y líderes caer a veces al lado de muchísimos líderes religiosos que se reúnen con ellos. Son demonios más resistentes. O quizás los otros que se reúnen con ellos quizás no tienen esa capacidad espiritual para liberarlo. Y
Y ahorita nuestro hermano Carlos hablaba de doctrinal, pero a veces hay gente que necesita liberación, más que doctrina, es que le saquen esos demonios que tienen. Sí, no, claro que sí, eso es lo esos, primero. Esos espíritus del diablo. Lo que pasa es que cuando se presenta a alguien delante de esta persona, no de hecho, hay demonios ministrando doctrina. Sí. Doctrina de demonios. Claro, la Biblia lo dice. O sea, y muchas veces lo que se reúnen con esa gente son gente que tienen doctrinas de demonios. Correcto. Y que son apóstatas y que son los que tienen acceso a ese tipo de personas. Porque esas personas tampoco se reúnen con todo el mundo, es con aquellos que son afines con ellos. Sí. Y al final de cuentas, entonces, lo que hay es una confabulación para presentar una imagen que no es la verdadera. Y entonces ahí viene el engaño de Satanás y se engaña a la gente. Entonces, yo creo que ningún gobernante, sea el que está o el que venga, o si se va a quedar el que está, puede gobernar sin el favor de Dios y sin tener a Dios reconocido verdaderamente en su corazón. Y tratar de que su nación pues también lo reconozca de alguna manera, o que sus políticas sean compatibles con los principios morales y espirituales que el Señor enseña y que el Señor nos manda a nosotros a vivir. Porque mira qué es lo que pasa. Cuando en Israel, por ejemplo, se iba a establecer un rey, ya en Deuteronomio hablaba de las leyes sobre el rey. Pero sin embargo no era el tiempo. Y ellos querían un rey como las otras naciones. Dios le dijo, no hay problema. Ellos no quieren que yo gobierne. Le dice a Samuel, ellos no te han rechazado a ti, sino a mí, para que gobierne sobre ellos. Y ahí caigo en lo que decía mi hermano Carlos Veloz, de que a veces los pueblos tienen también esa personalidad, esa figura que ellos se merecen, porque a veces no quieren que lo gobierne quizás alguien que no va en esa línea que ellos van. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Que él terminó siendo desechado porque no fue Dios que lo escogió. Sí. Dios le permitió al pueblo tener un rey. Entonces, cuando vemos un reinado, cuando vemos un gobierno que Dios está interviniendo, se ven los milagros, se ven las cosas suceder. Y no podríamos decir que en todas las naciones está gobernando el diablo. Hay gobiernos que tienen temor a Dios. Hay personas que de alguna manera en algunos gobiernos políticos y líderes tienen temor a Dios verdaderamente, que no son tal vez practicantes de algún tipo de religión, pero por lo menos en su accionar uno se da cuenta que tienen amor por el prójimo, o por lo menos buenas intenciones. Sí, buenas intenciones. Como el apóstol Pablo lo menciona en Romanos capítulo 2, que incluso los judíos que tienen la ley y los gentiles que no tienen la ley, los gentiles son ley para sí mismos, frente a los judíos que sí tienen la ley, porque la conciencia los acusa ante lo bueno y lo malo. Entonces, hay personas que aunque no tienen a Cristo, no lo han aceptado, pero tienen cierto temor de Dios por la conciencia, porque Dios pone en el corazón de cada persona, o lo ha mantenido así desde la creación, el temor de que hay algo superior. Y la conciencia lo puede llevar a entender cuando puedan llegar a cometer algo contrario a principios y valores fundamentales. Y como nosotros tenemos como estructura moral y ética los valores cristianos, muchas de estas personas piensan en eso, pero todavía siguen esclavizados en el pecado, porque van a cometer errores, porque el pecado los lleva, en su naturaleza el pecado, el hombre comete errores, comete faltas delante de Dios. Pero esa parte de Venezuela, que es el tema que nos compete y que creo que ya estamos en la parte del cierre, creo que le robó un poquito ahí la parte del cierre. También hay hombres que tienen temor de Dios allá. Hay personas que pueden estar incluso en el gabinete, ahí como un poquito cohibidos, pero pueden ser temerosos de Dios. Y Dios puede utilizar, así como usó a Nabucodonosor, que ustedes lo pusieron de ejemplo, que comió hierba, fue Nabucodonosor. Sí, le crecieron las uñas. Las uñas, o sea, era como un animal. Como un animal, exacto. Entonces, hay hombres que Dios lo puede utilizar como Él quiera y cuando Él quiera. Así es. Bueno, en un video anterior hablamos de las piezas que Dios tiene para hacer sus asuntos, para mover sus asuntos. Creo que también Dios puede, de alguna manera, intervenir en la historia y cambiar, ¿verdad? Porque el único que puede cambiar la historia de una nación es el Señor. Él interviene, ¿verdad? Y como ustedes mencionaban, el texto, que Él quita y pone reyes. Entonces, en esa parte ahí se puede tener una esperanza profunda de un cambio, porque Dios puede intervenir en la nación a través de cualquier persona. O sea, como Él quiera hacerlo, porque al final de la jornada Dios hace su voluntad. Aunque el hombre parezca que hace lo que quiere, aunque el hombre parezca... No, Dios tiene todo bajo control, sí, eso sí. Siempre parece en el escenario, no, porque se está acabando todo. No, Dios tiene el control. Tiene el control. Y al final, Dios hace como Él quiere hacer y se cumple su objetivo
como Él lo envió. Así que yo creo que mi última parte, para concluir, creo que teniendo fe y confiando en el Señor y esos hermanos venezolanos, ¿verdad? Muchos cielos, tengo muchos amigos en las redes sociales que son venezolanos, creyendo en fe y orando, nunca soltando esa esperanza. Siempre mi parte que yo aporto, no olvidemos de que... Si son cristianos ya son victoriosos. Sí. Ya están en victoria. Sí, ya hay una victoria que es la primera, que son libres espiritualmente, que es la primera libertad, porque de qué nos sirve, por ejemplo, tener una nación como muchas que son independientes, que son libres, pero espiritualmente hay una condición, como habló nuestro hermano Veloz en el pasado video, que habló de eso, de gente que están prósperos, pero en el espíritu están esclavizados y están atormentados y están atados y son infelices. Porque la infelicidad no reside en lo que usted tenga, sino en la condición en la que usted vive espiritualmente. Así que es. creo que es un punto muy a tomar en cuenta en base a eso. Bueno, mira, yo así, escuchándolo a usted hablar, me acordaba de alguien que escuchaba en un momento hablando de la pobreza de Latinoamérica, de Centroamérica, y cómo muchos de estos países, su religión es siempre la representativa, la religión tradicional, que viene de Europa de cierta forma, y que colonizó en un momento muchas naciones. Y estos países han vivido siempre en una pobreza y en un subdesarrollo que no avanza. Sin embargo, los países del mundo que han tenido los mayores y más grandes avances son países fundamentados en el protestantismo, o por lo menos en esa línea, ¿verdad?, de ideología religiosa, que no es el catolicismo, que no es la idolatría, que no es estas prácticas que vemos en estos países que hoy resaltamos en sus ataduras y sus situaciones. Y cuando vemos también la educación, cuando vemos las universidades, los avances a nivel de la ciencia, también tenemos que resaltar a los creyentes, pero también tenemos que resaltar que cuando Dios está en una nación, cuando Dios está en alguna manera en cualquier gobernante, como un principio, en el lema de una nación, en su constitución, pues ese país tiene un futuro muy promisorio, muy diferente a otras naciones. Claro. Nosotros hablábamos en una ocasión, hablando de Haití Dominicana, cómo nuestro país se ha desarrollado y es un país en vía de desarrollo, con muchísimas situaciones, con muchísimos políticos corruptos, con muchísimos ladrones. Y a pesar de eso, Dios siempre nos bendice. Incluso situaciones naturales que suceden en Haití aquí no llegan y eso tiene una explicación. Claro. Pero cuando yo voy a la Biblia y veo a Israel, por ejemplo, Israel, la Biblia muestra que es un ejemplo al mundo. Sí. Israel es un país que, a pesar de las situaciones y de todo lo que podamos decir, tiene un Dios. Y fue fundamentada en ese principio y en ese valor. Promesas. Y está la promesa de Dios. Pero cuando vemos su prosperidad y las situaciones que han atravesado y todos los problemas a su alrededor y mantenerse siendo un referente en ese lugar, es que estamos viendo a Dios mostrándonos algo. Que donde Dios está, las cosas prosperan aún en la adversidad, aún en el desierto se florece, aún rodeado de enemigos se avanza, aún con ataques y con muchísimas situaciones que han atravesado, siendo desterrados, aún sin tener el territorio, espiritualmente eran una nación. Claro. Entonces, eso Dios nos lo muestra, que la libertad va más allá de las cárceles, va más allá de estar libre y andar caminando en un lugar. Entonces, yo creo que las naciones, en sentido general, aunque hemos hablado ya de varias en esta serie que llevamos, necesitan entender que no hay forma de tener una verdadera libertad sin Cristo y sin el Dios de los cielos, que es el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Esa es mi conclusión. Yo espero que ustedes concluyan para así despedir en el día de hoy. Me suscribo a su conclusión, pastor. Me suscribo, esa es mi conclusión también. Bueno, yo estoy igual y creo que Israel sería un buen tema, el reloj profético, Israel, la perspectiva espiritual. Sería un buen tema para la próxima ocasión, ¿verdad? Sí, porque Israel, las promesas están ahí, pero no es que Israel ante Dios está muy bien. Hay que examinar muchas cosas. Hay que examinar bien profundo Israel. Claro. ¿No? Y que nosotros hemos estado en estos días con una serie de países que están ahora mismo en el tapete, ¿verdad? Que están ahora mismo en un constante escrutinio por las situaciones que se están dando actualmente. Y por lo tanto, pues son el ojo de muchas personas está sobre ellas, pero tomar las naciones bíblicas no sería menos importante porque nos daría mucha luz
Hacia todo las esto demás, que hacia estamos todo, hablando. pero claro que Porque sí. cuando hablemos de Asiria, cuando hablemos de Nínive, cuando hablemos de Israel, cuando hablemos de Babilonia y de Roma y de todos esos países, que lo podemos tocar Todo eso recae, sí. todo en eso esta recae. serie, pues la gente va a ser muy edificado porque vamos a tener mucha Biblia por delante que debatir y que Ay, desglosar. Claro. Y yo sé que la gente está esperando mucho eso, que entremos más en ese aspecto bíblico y yo sé que ahora no se han quedado, vamos a decir así, en esa ausencia, pero son temas que se prestan más para ese desglose. Sí. Entonces, la promesa nuestra es, a esa audiencia que tenemos, a esa vasta audiencia, es que en los próximos programas vamos a entrar entonces a naciones que están ahí en la Biblia. Vamos a dar un poquito de lado Corea del Norte, que tiene sus temas, Rusia, vamos a dar un poquito de lado por el momento, Cuba y demás países, que quizás lo vamos a tocar. Pero vamos a entrar en el próximo video quizás en Israel. Así que esté atento, dele a todas las campanitas para que le lleguen El Israel antiguo y el Israel de y el hoy. Israel de ahora. Claro. Ese sería el tema, Carlos. Sí. Una contraposición entre el Israel del Antiguo Testamento y el Israel de este tiempo moderno. ¿Y qué tanto? Que ya no es Israel. Sí. No es Israel bíblico. Déjalo. Ahora ellos se llaman no de Israel, spoiler, no de israelíes. Ellos Sí. no quieren Ay. ser israelitas. Sí, claro. Bueno, y qué tanto la promesa le abarca a ellos ahora, porque hay una serie de hipótesis que la promesa... Guarden, no en spoiler. Bueno, esto es un avance. Esto es un avance. Un poquito para que digan, ay, sí, los comentarios. todo el Esto mundo, es un sí, avance. hablen de Israel. Vamos a ver los comentarios. Lo que yo sí sé es que Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y lo que la Biblia nos muestra y todo lo que Dios viene revelándonos a través de las Escrituras es que esa fidelidad de Dios se manifiesta en nuestra vida en bendición. Porque Dios va a bendecirnos porque Él es fiel, no porque nosotros seamos buenos. No estamos diciendo que nosotros somos más buenos porque seamos dominicanos o que el otro es más bueno porque sea norteamericano, o ruso, o francés, o venezolano, haitiano. No nos referimos a eso. No queremos que se piense eso. Pero sí, a la luz de la Biblia a nivel espiritual, hay una connotación. Y es que cuando un gobierno no tiene a Dios, hay un fracaso, hay una anarquía y el diablo hace de la suya. Pero cuando en un país los hombres que son parte de esa nación y las mujeres se levantan para proclamar el nombre de Cristo, las cosas son diferentes. Hay una verdadera libertad, independientemente de cuál sea la situación económica. La paz y la libertad no tiene que ver con la economía. Para mí es un placer haber compartido con ustedes al junto de Carlos Veloz, el pastor Mateo, y para mí, Víctor Almanzar. Siempre será un placer llegar a sus vidas. Esto es excelencia, así que siga disfrutando del contenido de Excelencia Cristiana Televisión. Hasta la próxima.